favor, vayan a 2 capítulo 11, versículos del 16 al 33. Llegamos aquí a la final de este capítulo. Llegamos a la final de el capítulo 11, si Dios quiere, esta mañana. Y si Dios quiere, el domingo que viene estaremos en el capítulo 12. Ha sido una bendición para mí estas cartas de Pablo. Espero que se hayan realizado diferentes cosas en esta carta en nuestras vidas y nos hayan hecho de bien ánimo. Llegamos aquí a esta última sección. Y esta es una sección muy importante y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento como iglesia, como creyentes. Toda la Biblia es importante, pero hay temporadas y pienso que estamos en una temporada muy diferente en esta generación. En la generación en la que estamos nos sentimos como que se nos debe algo, sentimos como que no debemos de sufrir, como que todos los problemas no debemos de tener y corremos de los problemas, corremos del sufrimiento, no queremos batallar con la gente, no queremos batallar con nadie o con nada. Y había una generación anterior, a generaciones anteriores que sabían el costo de lo que era seguir a Cristo. Ahora ya no se predica el costo de lo que es seguir a Cristo, nomás se predica lo bueno que es seguir a Cristo y todos tus sueños van a venir en realidad. Todo lo que necesites Dios te lo va a dar, todo tu talento lo puedes usar y te va a bendecir. Aunque Dios sí es un Dios que bendice, es un Dios de amor, no podemos olvidarnos en esta generación especialmente que hemos fallado en enseñar cómo sufrir. Y cuando llega el sufrimiento, cuando llegan los tiempos malos, cuando vienen las generaciones que hay presiones del mundo que están cayendo, las iglesias están siendo presionadas para estar siendo como el mundo, que las iglesias puedan aceptar, tolerar estos géneros, homosexualidad, aborto, todas estas cosas, 2 pastillitas al aborto, no hay problema. Aceptar lo que el mundo trae y las iglesias están siendo atacadas gravemente, que estamos viendo ministerios sólidos que yo incluso recomendaba caer por las presiones que hay en este mundo. Y quiero que esto sea algo que podamos nosotros agarrar y entender. Y la palabra de Dios es viva. Y espero que aquellos que hayan puesto su fe en Cristo puedan entender de lo que vemos aquí, que no es un shock, sino está en las Escrituras. Quizás es un shock porque no lo has visto. No es un shock porque no está en la Biblia. Es un shock, si es un shock para ti, es porque no lo has visto. Yo no traigo shocks que están afuera de la Biblia. Yo no quiero enseñarte algo nuevo. Yo quiero enseñarte la palabra de Dios, que todo pasará, pero su palabra se sostenerá para siempre. Esa es la misión en la que tenemos ahora. Y vemos aquí que el apóstol Pablo no solo tenía o pasaba ataques de los falsos maestros tratando de descreditarlo, sino el apóstol Pablo también tenía sufrimientos constantes. Y los vemos esos sufrimientos, esa lista de sufrimiento, los vemos en el versículo 23 al 27. Alguien dijo, saber quién es Dios le da sentido a la vida. Obedecer a Dios da propósito a la vida. Pablo ciertamente tenía un propósito que lo sostuvo toda su vida. En Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, Pablo da su discurso de despedida hacia los ancianos de la iglesia de Efesios, ¿se acuerdan? Y les dice él que va a ir a Jerusalén y atado en el espíritu sin saber las cosas que pasarían ahí. Lo que sí sabía él es que estaba consciente de lo que lo esperaba, porque dice el Espíritu Santo testificó que cada ciudad, diciendo que las cadenas y las tribulaciones lo esperaban.
Quizás no sabían cómo lo iban a torturar y qué cárceles iba a entrar, pero el Espíritu le dijo, hey, va a haber cadenas, tribulaciones y hasta muerte. Pablo entendió su propósito y lo confrontó directamente. Él dice, pero ninguna de estas cosas me mueven. Ninguna de estas cosas que dijo el Espíritu me mueven. Gente le rogaba a Pablo, vemos que la iglesia le rogaba y decir, Pablo, no vayas. Pero esto no lo movió a Pablo. Tampoco tomó su vida querida para sí mismo, sino él quería terminar su carrera con alegría. El ministro que recibió de nuestro Señor Jesucristo para testificar el evangelio de la gracia de Dios. Como cristianos, nosotros también tenemos hoy en día un propósito como iglesia y como cristianos, un propósito y un deber. Dios nos ha llamado a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quizás no vamos a sufrir como Pablo sufrió o como él lo hizo, pero por medio de nuestra confianza y nuestra fe en las promesas de Dios, en fe podemos caminar en esta vida fieles, utilizables a través de las experiencias más difíciles que tengamos en nuestra vida. Nunca me meto yo con la alabanza, necesariamente ya tenemos una manera de hacerlo, que todo edifique y glorifique a Dios y no a nosotros, pero en vez en cuando sí me meto porque quiero que metan un himno, o sea, tengo que pedir permiso. Por favor, pueden traer este himno, que tan dulce es fiar en Cristo. Eso es basado en un Salmos. Y veo este texto y me da ese himno en el corazón. Y si escucharon las palabras, espero que esta sección podamos entender lo que es dulce fiar en Cristo. Fiar en Cristo. Vamos a leer nuestro texto y vamos a comenzar en el versículo 16. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorian según la carne, yo también me gloreo, porque ustedes siendo tan sabios con gusto toleran a estos insensatos. Pues toleran si algunos los esclavizan, si algunos los devoran, si algunos se aprovechan de ustedes, alguien se exalta a sí mismo y alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más se osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchas más trabajos, en muchos más cárceles, en azotos, en sinnúmero de veces, con frecuencia, en peligros de muerte. 5 veces he recibido los judíos azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apiardado. 3 veces náufrago y he pasado una noche y un día profundo en el mar, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de asaltadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches
desuelvo, en hambre, en sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extrañas, está sobre mí la presión continua de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quien se le hace pecar sin que yo no me preocupe insensatamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y el Padre del Señor Jesucristo, el cual es bendito para siempre, sabe que yo no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Artías vigilaba la ciudad de Damasco con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Padre, te damos gracias por poder estar aquí, Señor, después de estar esta semana, Señor, con diferentes cruces, cada quien que carga, que diferentes problemas, Señor. Pero venimos aquí, Señor, en este momento para escucharte a ti, Señor. Y te pido, Señor, que nos abras los ojos, los oídos, y más que nada, Señor, que nos des un corazón humilde y aprendible, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga y nos dé entendimiento y nos dé sabiduría, Señor, para ver tu palabra. Te pedimos esto, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pablo tenía muchos enemigos y eran luchadores sucios. Golpeaban debajo del cinturón para hacer todo, para atacarlo. De todas maneras, ellos eran sucios, no tenían reglas, lo acusaran de ser falso. Vimos a Pablo abordar algunas de las mentiras y ataques contra su propio personaje, contra su integridad, incluso ataques de apariencia personales. Le atacaron hacia su apariencia, su manera de predicar. Hermanos, alguien dijo que los feos son interesantes, ¿verdad? Y los que saben predicar, que no saben predicar y están feos, los escuchan porque son interesantes, y los que están guapos y no saben predicar, los escuchan porque están guapos. Pero Pablo estaba feo y no sabía predicar, lo que le estaban acusando a él. Estaba escuchando un comentario y imagínate, lo atacaron hasta su integridad y personalmente, imagínate, ya no fue de lo que estaba predicando, sino a él mismo lo comenzaron a atacar, ¿verdad? Entonces, esos ataques los vimos ahí en 2 Corintios capítulo 10, del 1 al 2 y luego del 10 al 11, y lo vemos en la primera carta también de Pablo. Y en la sección anterior que hicimos la semana pasada, versículos 1 al 15, vimos ahí las marcas de los falsos profetas y los falsos maestros que intentaban sobacar a Pablo. Estos maestros, vimos las marcas de una persona falsa y vimos las marcas de una persona cristiana. Pero realmente estaban atacando al gran verdadero evangelio que Pablo estaba predicando. Otra vez más, vemos las escrituras y no las podemos ver centradas en nosotros. Hermanos, la Biblia no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de nosotros, no se trataba de Pablo. La gente estaba atacando a Pablo solamente porque él estaba predicando el evangelio de Dios. Si no, lo hubieran dejado ir. Y como él predicaba el evangelio de Dios, estaba enfrente de lo que ellos querían. Ellos querían esa iglesia, ellos querían corruptirla, querían agarrar lo que querían agarrar, y Pablo estaba allí. Entonces ellos no tenían nada contra Pablo realmente, era algo satánico, hermanos. Si vamos a ver eso en el capítulo 12, esto era algo satánico que había, y estos hombres venían como ángeles de la luz, pero eran satánicos. Y traían ellos solamente una cosa que querían hacer, y era atacar la verdad de Dios. ¿Y cómo lo haces? Bueno,
lo que haces realmente es cortarle la cabeza al predicador de la palabra de Dios. Entonces, como descreditaran a verdadero el evangelio, intentaban cortar la cabeza de lo que Pablo predicaba. Si podían descreditar a Pablo, descreditarían el mensaje del evangelio, todo lo que tienes que hacer. Este es algo que vemos en esta iglesia de Corintios y me explicaré la semana que viene, pero es algo satánico, algo que le molestaba a Pablo mucho. Y vemos aquí que este pequeño grupo que causó un gran daño a esta iglesia de Corintios fueron muy astutos. Si se acuerdan también que constantemente estaban haciendo todo posible para desacreditar a Pablo y avergonzarlo enfrente de la gente, ¿verdad? Y causaban desunión entre sí. Sabían que una casa dividida no podía sostenerse. Llegaron y reclamaron el mismo evangelio. Eran bien astutos. Llegaron y reclamaron predicar la misma verdad. ¿Y qué hicieron, hermanos? Si se acuerdan en la carta anterior, en la primera carta, había gente ahí, grupos divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cifas, yo soy de Apolos. ¿Y qué hicieron? Venían reclamando el mismo mensaje, venían reclamando y decían hasta esto, decían, yo soy de Pedro también. Yo soy de Juan, como verdaderos apóstoles. Gente, mira, no es nada que estamos haciendo mal. Nosotros estamos verificando y sí, Pedro y Pablo es el verdadero apóstol, pero Pablo no es verdadero apóstol. Para exaltarse, tienes que bajar a la competencia. Si quieres que alguien se mire mal y tú te mires mejor, haces que alguien lo bajas. Y esto no era una competencia para ellos y hicieron todo posible a todo costo para bajarlos. Y estas estrategias son mundanas, hermanos. Esto es del mundo. Pablo se vio obligado a defenderse para defender el mensaje que predicó. Entonces dice que me involucré en su necedad, porque era una necedad, se bajó a su nivel para demostrar su verdadero mensaje de Cristo. El mundo se jacta y el mundo siempre quiere hablar de mira lo que he logrado, mira lo que he logrado, mira lo que he logrado, mira lo que Dios ha hecho en mí, mira lo que estoy haciendo. Mira, el mundo siempre se jacta. Pero eso no era la norma de Pablo. Versículo 17, Pablo dice, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo como lo haría ¿quién? El Señor, sino como en la necedad. Homer Kent dice, no estaba negando la inspiración y la autoridad de sus palabras. Estaba simplemente afirmando que se vio obligado a utilizar un método legítimo diferente del ejemplo que nos da Cristo, aunque era algo desagradable hacerlo. Pablo estaba en el punto de recitar su confianza, sus propias credenciales, pero lo avergonzó y lo hizo sentir como un tonto por hacerlo, por bajarse. Cuando Dios tumbó a Pablo del caballo en ese camino a Damasco, lo cegó, ¿se acuerdan la historia? Él se convirtió en un hombre quebrado y humilde. No sé cómo era antes, pero después de su conversión fue un hombre quebrado y humilde. Para ser utilizable para la obra de Dios, Dios debe traer a un hombre a la humildad. Vemos que José, estamos viendo a Génesis y no puedo más que conectarlo. Y vemos a José que necesitaba ser quebrado y humillado antes de que Faraón lo podría colocar en el trono. Imagínatelo a él a los 17 años, arrogante, todavía no maduro, diciéndole a todos, mira el sueño que soñé con su saquito de colores. No hubiera sido útil para el trono. Dios parece ser capaz de usar un hombre solo cuando lo lleva al polvo. José tuvo que ir
y echado en un pozo y vendido por sus propios hermanos. Moisés tuvo que huir y pastorear animales en el desierto antes que el Señor lo podría llamar para que sacara al pueblo de Egipto. Un hombre orgulloso, hinchado, no puede ser utilizable para el reino de Dios. Primera de Pedro 5:5 dice, porta con humildad el uno hacia el otro, porque Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia a los humildes. Pablo creció más y más en humildad, hermanos, en su vida. Esa es una pregunta que tenemos que ver. ¿Hemos crecido más y más en humildad o al revés? Nos hemos hecho más y más orgullosos. Pero vemos que Pablo pudo crecer más y más después de la primera carta. La primera carta que escribió era una de las primeras cartas que escribió, era Primera de Corintios. Y cuando escribe la primera carta, él vemos ahí que habla de sí mismo como el menor de los apóstoles. No más como el menor de los apóstoles. Y luego vemos que años después escribe a la iglesia de Éfesos y se refiere a sí mismo como el menor de todos los santos. Ahora ya no es el menor de los apóstoles nomás, ahora es el menor de todos los santos. Y al fin de su vida le dice a Timoteo, este dicho es fiel y digno de dar acepción, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de cuales yo soy el mayor. Ay, que podríamos sentir eso cuando vemos a los almas perdidas, a los pecadores, hermanos. Ahora ya no era el menor de los apóstoles, ya no era el menor de los santos, ahora era el menor de todos, de los pecadores. Pablo se estaba bajando a jactarse como los falsos profetas, pero en su jactancia se jactó en el Señor. Acaba de decir, no hace mucho tiempo, que si te vas a jactar, jáctate ¿quién? En el Señor. Se jacta en su debilidad. Pablo estaba advirtiendo a estos hombres. Les dice, todos ustedes piensan que son sabios, pero versículo 19-20, toleran a estos necios con mucho gusto. Eso es lo que pasa en las iglesias cuando la congregación se hace arrogante. No pueden ver porque quieren lo que quieren que les rasquen los oídos y toleran el mundo, comienzan a cambiar sus sermones, comienzan a hacerse como el mundo, comienzan a caer bajo la presión del mundo. Por siendo tan sabios, han aceptado toda esta necedad, fueron esclavizados, fueron devorados, se aprovecharon y incluso a bofetazos en la cara también, dice la palabra de Dios. Chequen, esa era Pablo también, acuérdate que hubo bofetadas, era algo que se hacía. Me gustaría que eso volviera para atrás, pero no. Santas bofetadas nomás. Hay unos que no entienden, necesitan un zape santo. Pero me corrieran. Pablo les dice que hemos sido débiles en comparación a su durez. Dice, mira, hemos sido débiles en su durez. En otras maneras, Pablo está diciendo, parece que les gusta ¿qué? La mala vida. ¿Cuántos no nos gusta la mala vida? Ahí vamos. Nos gusta la mala vida. Si no me pega, no me quiere. Estos falsos maestros y profetas estaban exaltando su grandeza. Estas personas en Corintios estaban creyendo todos, estaban comiendo todo lo que les decían. Pablo era un gran hombre, pero hacia el mundo. Él dice que en su propia carne era un gran mundo, era un gran hombre. Entonces, si él no estaba en la iglesia, no, Pablo es un gran hombre. Tiene mucho en su vida, en sus capacidades. Vayan a Filipenses capítulo 3 del 4 al 8. Dice ahí que tenía más para confiar en la carne él, que usted, tú piensas que tú eres cuerda en la carne, mira, déjate enseño yo. No eres nada.
Él dice, fui circuncidado el 8º día del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, un hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo. Sobre el celo que hice, persiguí a la iglesia. En cuanto a la justicia, aquí está la grande, hermanos. En cuanto a la justicia, que es la ley que dice irreprensible. ¡Wow! ¿Qué tipo de hombre para ponerse y decir que él era irreprensible a la ley? Nadie le ganaba a la ley. Nadie le ganaba a seguir la ley. Nadie tenía un celo como yo. Ni uno de ustedes, les dice Pablo, saben qué onda conmigo. Pero lo contó todo como ¿qué? Pérdida. Para la excelencia superior del conocimiento de ¿qué? De Cristo. Dijo, ¿sabes qué? Todo eso no vale nada comparado a la excelencia superior del conocimiento de Cristo. Y Dios cría a hombres y mujeres en todas las edades, en todos los siglos, que son brillantes, que son talentosos, que son capaces, que pueden tener mucho éxito en el mundo, pero en lugar de seguir al mundo, siguen a Cristo. Hay gente que Dios levanta así, hermanos. En el versículo 22 dice, Hebreos, yo también. Noten que el derecho de Pablo para presumir, para jactarse, es muy corto. Y directamente se va a los sufrimientos y se va en el gran costo de lo que es el ministerio. Dice, este es el gran costo de seguir a Cristo, este es el gran costo de estar en el ministerio. Ahora ya queremos estar en el ministerio y no batallar. El ministerio viene con todo lo que necesitamos. Ya no batallamos. Versículo 24 al 27 nos dice lo que le pasó. 5 veces 39 azotes. Hermanos, quiero que entiendan, dice 40 menos 1 porque el número 40 es significante y quitarle 1, se merecía 40, pero le quitaban 1 y eso hablaba de gracia. O sea, no, te di 30, te voy a dar 39 en lugar de 40, pero ya cómo dejaste a una persona nomás con 3 azatos, con esos tipos que te sacaban la carne, eran para hacerte daño, para dejarte marcado, porque querían estar seguro que sangraras mucho, para que la gente viera lo que te pasaba si acaso te salías de la línea. Estos hombres eran gente de tortura, sabían cómo hacerlo. Ahora imagínate, cientos de veces, hermanos. ¿Qué le quedó al pobre Pablo? Estaba deshecho. 5 veces 39 azotes, 3 veces golpeados con varas. Una vez apierdado, 3 veces náufragos en el agua durante un día y toda una noche, en peligro constante, viajando y por las aguas, peligros de ladrones, peligros de personas que me querían matar, la propia iglesia, los propios hermanos, los falsos cristianos, y por aguas, peligros de ladrones, peligros de personas en ciudades, en el desierto, en cansancio, en dolor, en hambre, en sed, en ayuno, en frío. El ayuno no era porque él quería ayunar, hermanos. El ayuno era porque no tenía que comer. Ahora se nos pasa la hora y ya estamos ahí, ay, necesito un panecito, un café, estoy temblando. Imagínate que ahorita se cayera todo y no podíamos hacer nada en el HIV, ¿cómo vas a estar ahí todos temblando? No sabemos cómo sufrir, hermano, no nos estamos equipando. De volar no vamos a rendir, o sea, es que el compadre allá necesita el sello. Todos vamos a ponernos en línea por el sello. En frío, en desnudez. Todas las iglesias cristianas dicen hay que seguir a Cristo, hay que seguir a Pablo y lo exaltamos con todas las cosas hermosas y todos los dineros y todo, pero hermanos, mira lo que es ser y seguir a Cristo. Ahora, no estoy hablando de que nos guste y que lo hagamos adrede. Esto no es adrede, hermano. Esto no es de que vayan ustedes y caminen descalzos o de rodillas hasta el San Juan o lo que sea, que caminan ahí, se dan chicotazos. No, hermano, no estoy hablando de eso. La vida tiene suficiente sufrimiento. Seguir a Cristo
y entre más te parezcas a Cristo, tiene suficiente persiguimiento, te van a perseguir. De eso estoy hablando. No vayan a tratar de sufrir adrede. Eso no es lo que estamos diciendo. Cuando Pablo se jacta de sus sufrimientos. De eso es lo que se está jactando él, de sus sufrimientos. Porque nunca él quiere ser fuerte en su propia carne. ¿Qué quiere decir debilidad? Debilidad quiere decir de que soy débil. Lo opuesto de debilidad es decir yo puedo. Si lees Filipenses y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué hacemos? Señor, voy a conquistar el mundo, todo lo puedo en Cristo. Pablo estaba hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Dios, para sobrepasar las aflicciones y el sufrimiento que estaba allí. Y agarramos ese texto y lo ponemos en una camiseta y lo usamos como si nada, pero no entienden lo que quiere decir verdaderamente ese texto. Estos falsos maestros no podían competir con estas jactancias porque ellos nunca sufrieron por la causa de Cristo. El sufrimiento se consideró una debilidad para ellos y para mucha gente hoy en día también. Sufre o es un débil, por eso él es un débil. Por eso sufre. Él sufría para la gloria de Dios. Y él sabía que si jactaba en su debilidad, podríamos saber que ningún hombre, aparte de la gracia de Dios, podría pasar por ese tipo de cosa y perseverar. Por eso cuando un creyente pasa algo súper difícil y lo pasa con alabanza al Señor, con oración, y lo pasa en una manera diferente que el mundo, es asombrante porque sabemos que eso no es de esa persona. Algo tiene esa persona que yo no tengo. Pero ellos lo pueden hacer porque algo está ahí. Y ese es Dios, ese es Cristo Jesús. Ahora que he preparado el escenario, quiero destacar rápidamente, la actitud hacia el sufrimiento, que es el título de este sermón. Por eso me metí con esta canción, este salmo, que cuán tan dulce es confiar o fiar en Él. Si has sufrido y corres a todo lo demás y estás en sufrimiento y no puedo decirte que has experimentado lo dulce que es fiar en Cristo. Si cada vez de que corres, cada vez de que viene algo, murmureas y estás corriendo y buscando otro auxilio, al último a lo mejor quizás vienes a Él y luego vienes a Él y mira, ya oré, ya leí la Biblia y nada ha cambiado. Pero no fías que Él a su tiempo va a hacer lo que tiene que hacer. No va a ser dulce para ti, va a ser amargo fiar en Cristo. Pero quiero que tengamos esa perspectiva. La actitud hacia el sufrimiento. Podemos ver, por ejemplo, la actitud de Pablo hacia sus sufrimientos, su angustia, sus cargas, todas sus tragedias que le pasaban en su vida. Y lo primero que tenemos que estabilizar para ver qué actitud tenemos es, todo depende en cómo ves el sufrimiento. ¿Cómo vas a responder al sufrimiento? Pues, ¿cómo ves el sufrimiento? Estos falsos profetas lo veían como debilidad. No vamos a sufrir. Todo va a ir a cómo tú ves el sufrimiento. Y como tú ves el sufrimiento, así vas a tú actuar cuando lleguen el sufrimiento. Como gallina sin cabeza o dulcemente fiando en Cristo. Amén. Estamos ahí. Entonces, la actitud de Pablo en su sufrimiento, en sus sufrimientos, después de su conversión, fue exhibida por la muerte del mártir que era Esteban.
Hechos, si quieren seguirme ahí en Hechos, capítulo 7, capítulo 7, 54 al 8, 1, y Hechos 22 del 18 al 20. Pablo fue testigo del primer cristiano mártir que sufrió la muerte por Cristo. Y Pablo aquí nos confesa que él regocijó en la muerte de Esteban. Imagínate, Pablo dice, hey, regocijé en la muerte de Esteban y estaba yo allí para asegurarme que se hiciera esto. Él dijo, a mis pies los testigos colocaron sus perdenas cuando lo mataron. La muerte de Esteban no tenía sentido. Lo aperdaron hasta la muerte. Fue un acto de odio que no tenía sentido. Y después de la conversión de Pablo, su actitud hacia el sufrimiento fue clara. ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando se fue convertido y entendió? Le dijo al Señor, déjame morir como Esteban. Wow. Nunca sabemos, como cristianos, cómo Dios usará nuestras pruebas, nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos para impactar a alguien o hasta quizás a toda una generación completa. ¿No sabes? Dios usó a este Esteban como mártir para cambiar la vida del apóstol Pablo. Esteban habló con tal poder y tal celo que nada iba a callarle la boca y la única forma que le iban a callar era matarlo. Porque el mundo odia la verdad de Dios. Esteban habló con ese poder y tuvieron que matarlo, pero gozó y resistió hasta el último aliento. Hebreos 7, 55 en adelante, vemos ahí que levantó hacia el cielo firmemente y vio la gloria de Dios y Jesús parado en la mano derecha de Dios. Y le dijo, mira, veo el cielo, se abre y el Hijo del Hombre está sobre la mano derecha de Dios. Señor, recibe mi espíritu. Wow. Saúl, porque todavía no era Pablo, Saúl estaba de pie y fue testigo de todo esto que pasó. Y lo apedraron, y mientras que Esteban se hincaba hasta el suelo, oraba por sus asesinos en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow. Acababa de ver a su Señor y Salvador ir por la vergüenza de la cruz. ¿Y qué dijo Cristo? Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguía a Cristo. Y Pablo entendió, no es como vives, más que como mueres. ¿Cómo murió? Fiel. Y habiendo dicho eso, durmió. Saúl vio al hombre, a este diácono cristiano, a este laico, este hombre sencillo, sin educación, y en medio de la violencia y del derramamiento de la sangre estaba perfectamente en paz y en calma en su corazón y murió. Ahora el ministerio del Evangelio fue dado a Pablo. Tenga en cuenta el increíble impacto en la vida de Pablo por el sufrimiento de Esteban. Tanto que el primer sermón de Pablo, si miras en Hechos 9:20, es muy similar y casi idéntico que lo que Pablo predicó, que lo que Esteban predicó en el capítulo 7, versículos 2 al 23, al 53. Esa era la actitud de Pablo sobre los sufrimientos. Estaba listo para morir si fuera necesario, como Esteban, por el Evangelio y por causa de Cristo. Entonces Pablo vio el sufrimiento como un privilegio necesario. Su actitud hacia el sufrir era, espero, el sufrimiento.
Espero que vamos a sufrir. Había considerado el costo de seguir a Cristo. Tenía una actitud lista y dispuesta a sufrir. Rápidamente, el último punto, porque no puedo dejarlo así. Él estuvo dispuesto y listo para sufrir, pero ¿con qué actitud? Gozosamente. Gozosamente. Pablo no solo tenía una actitud dispuesta a hacer hacia el sufrimiento, sino que también tenía una actitud de regozarse en su sufrimiento. Vayan a Colosenses 1, 23 al 25. Dice aquí algo, Pablo, muy extraño. Pero si hemos escuchado la palabra, vamos a entenderlo. Pablo dice, ahora me alegro de mis, ¿qué? Sufrimientos. Ok. Ahora me alegro de mis sufrimientos en mi carne. ¿Qué dice? ¿Por qué? Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿What? ¿Qué? Mi sufrimiento está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Qué extraño es eso. Bueno, no estaba hablando de la muerte expiratoria de Cristo o de que faltó suficiente para limpiar nuestros pecados. No, para nada. Pablo lo que está diciendo exactamente lo que Lucas dijo en Lucas 9:23. Si alguien quiere venir después de mí, debe que negarse a sí mismo, que tomar su cruz, que diariamente y sígueme. Eso es lo que está hablando. Los seguidores de Cristo también tienen una aflicción, un sufrimiento, una cruz que cargar. Y la iglesia, dice Pablo, Colosenses 1:24, hago mi parte por su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Tenemos que hacer nuestra parte para ser fuertes y crecer en su poder. Sus seguidores deben estar dispuestos a seguir a su Señor en aflicciones que Él llevó. Juan 15:21 dice, me persiguieron a mí y también os perseguirán ¿a quién? A vosotros. ¿Para qué estás sorprendido? Pedro, en 1 de Pedro 2:18 al 21 nos dice que también estamos llamados a sacrificar y a ¿qué? A sufrir. El trabajo que edifica la iglesia de Cristo es completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nosotros como iglesia también tenemos una parte en ese ministerio de completar lo que falta en las aflicciones de Cristo. ¿Todavía quieres ser cristiano? ¿Le sigo? ¿Has considerado el costo? Si no ves el valor de la cruz, si no ves la gracia de Dios, no se va a hacer atractivo esto. Imagínate, Cristo cuántas veces no se le quería llenar la iglesia y los discípulos se animaban y luego siempre cuando estaba lleno miles venía y decía algo y se iban. Los apóstoles, los discípulos, oye, pues ¿cuándo se va a llenar la iglesia? ¿Quieres seguirme? Bueno, no puedes ir a enterrar a nadie. ¿Quieres seguirme? Mira, va a ser difícil, este camino va a estar difícil. Ancho va a ser el camino que todos pasan, pero... ¿Quieres seguirme? Bueno, sabes que carga tu cruz, que es un instrumento de tortura, y sígueme. ¿Quieres seguirme? Bueno, négate a ti mismo. Bueno, nego ciertas... No. Vacíate y niégate a ti mismo. Por eso dijo Cristo, consideren el costo, estas cosas te pasarán, no quiere agarrarte de sorpresa, no es que está haciendo las letritas chiquitas como cuando haces un contrato y te tratan de periquear, sino Cristo ahí te dice lo que es el costo de seguirlo. Esto es algo increíble, participar cuando sufrimos, hermanos. Quiero que se les meta esto a la mente. Cuando sufrimos somos más como Cristo que en cualquier otro momento. Cuando sufrimos somos más como Cristo que en cualquier otro momento. Déjame traerlo el punto principal. Vemos la actitud de Pablo hacia sus sufrimientos, pero que
de nosotros. Bueno, pues no quiere decir que vas a sufrir tanto así, ¿verdad? No estamos hablando de que vas y sufras adrede, pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué sufrimientos tenemos? ¿Nuestras propias consecuencias de nuestros pecados? ¿Nuestra desobediencia? ¿Qué es lo que tenemos? Enfermedades, finanzas, hijos, todo lo que proviene de un mundo caído. Y el enemigo es la carne, porque si no podemos matar la carne, vamos a dejar entrar al mundo y al diablo. Tú matas la carne, pues el diablo no tiene nada en qué venir. Tú matas la carne, el mundo ya no tiene nada que existir en ti. Pero cuando tú estás bien ocupado peleando contra Satanás, cuando tú estás bien preocupado ahí peleando contra el mundo, se te olvida que tú eres el peor enemigo, tu carne, que tu espíritu está regenerado, ya está perfecto, pero este cuerpo. ¿Y qué dice Cristo? Si es tu ojo derecho te causa pecar, ¿qué haces? Sácatelo. No se van a sacar los ojos. Está hablando que te quites lo que estés enfrente de ti. Si tu mano derecha te hace hacer cosas, córtala. Estamos ahí preocupados por el diablo, le tenemos más miedo al diablo. Job estaba endemoniado, en el sentido de que el diablo estaba en su casa y se lo quitó. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a hablarle al diablo y decirle, en el nombre de Cristo, sal? Dios lo mandó. Dios lo mandó. Todas las historias que vemos aquí, Dios es el que tiene control de hasta Satanás y los demonios. Y aunque ellos son malos, Dios lo usa para bien. No te olvides. Todo lo que te acerca a Cristo, aunque sea malo, todo lo que te hace de rodillas. ¿Cuándo es la última vez que estabas de rodillas llorando por semanas y estabas en las Escrituras? Verdaderamente. No buscando que te quite los problemas, sino buscando de su cara. Dudo que tengamos nosotros ninguna de estas cosas que le pasaron a Pablo, sangre, gente matándote en cada ciudad. La realidad es que la mayoría no tiene una actitud dispuesta y lista para sufrir ni un poquito. La mayoría corre por las más cosas más pequeñas, aflicciones, y todo lo que hacen es se quejan. Algo está mal en el restaurante, alguien les pasa el carro por encima o tan estacionados y te roban, ya estás maldiciendo a la persona, ya estás maldiciendo a la gente. Por las cosas más pequeñas te quejas. No quieres ni sufrir ni por eso, ni negarte. Todos somos iguales en eso, si somos honestos, hermanos. Cuando nos encontramos con tragedias y dolor y la tristeza, nos quejamos. Lo hacemos. Al igual que los hijos de Israel en el desierto que murmuraban y murmuraban, así somos. Pero mira cómo lo hicieron Pablo y Silas. Si se acuerdan, en Hechos capítulo 16, versículo 25, era de medianoche y ¿qué estaban haciendo? Orando, cantando alabanzas a Dios. Quizás era ese salmo, cuán dulce es fiar en Cristo. Los prisioneros, dice la palabra de Dios, y los prisioneros los escucharon. Esto es lo que es ser cristiano. Dice que los prisioneros lo escucharon. Es difícil ignorar algo diferente. Estos hombres habían escuchado muchas veces gente ser golpeados y torturados, pero nunca habían visto esta actitud de sufrimiento. Algo diferente. Estar encadenado, sangrado, en un cuarto frío ahí, orando y cantando alabanzas a Dios. No nos tiene que pasar eso, hermanos. Tenemos sufrimiento que la gente nos está viendo. Híjole, eso yo está muy grueso, pero espérate.
no anda como gallina sin cabeza. Es el que dice que es cristiano y luego le pasa algo y anda como gallina sin cabeza. No, este es diferente. Hay algo ahí. Estos prisioneros lo vieron y vieron una fe innegable. ¿Qué ve la gente? ¿Qué ve el mundo? ¿Qué ven los prisioneros del pecado que es el mundo en tu vida? ¿Ven una fe innegable? Y en lugar de quejarse, se regocijaron, lloraron y cantaron y alabaron al Señor. Oh, cuán dulce es confiar o fiar en Cristo. Probablemente sangrando en el frío, encadenados, pero regocijando. ¿Y te puedo decir algo? Es difícil ver esto y no dudar nuestro propio cristianismo, cuando cualquier cosa que nos lleva nos quita y nos trae a quejarnos. El mundo perdido son los prisioneros del pecado. Y nunca sabes cuando nuestras actitudes hacia el sufrimiento pueden convertir a la gente a fe en Cristo o los convierten lejos de la fe en Cristo. El mundo perdido son los prisioneros del pecado. Y Dios puede usar nuestro sufrimiento para liberar al captivo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la vergüenza de la cruz, pero después le llama ¿qué? Glorificar al Padre. Job es un ejemplo perfecto para nosotros. ¿Cómo oramos? ¿Y cómo cantamos en alabanza? Nuestra actitud depende de si tenemos lo que queremos, quizás. Llegamos aquí con problemas, no quieren ni estar aquí, estás ahí. ¿Cómo cantas? Es fácil cantar y alabar a Dios cuando todo está bien, cuando no estás encadenado ni golpeado, ¿verdad? Pensé en Job. Y vemos ahí en Job capítulo 1 del 1 al 22, Job 2 del 4 al 8 y luego Job 12 y 13, si quieren ahí lean la historia, pero Satanás vino a Dios y dijo, Job, no es bueno, Job, es bueno Dios, pero solo porque lo recompensas por hacer bien. Tiene todo lo que un hombre podría pedir, es rico, tiene hijos, su vida es maravillosa. Es fácil cantar y dar alabanzas cuando tienes todo. El Señor le dijo, ok, ¿sabes qué? Tómale todo lo que tiene, sus hijos, su todo. No la esposa, la esposa se quedó. Y yo digo, dice Satanás, que te va a maldecir. Y Dios dice, yo digo que todavía bendecirá mi nombre. Y si recordamos y podemos ver si nos pasaría esto en nuestras vidas, ¿cuál sería nuestra actitud? Nuestras finanzas quizás, perdemos un trabajo, no sé, pierdes a alguien querido, no sé. ¿Qué es tu actitud aquí? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Fue y tomó todo lo que tenía Dios. Acuérdense aquí, ¿quién lo mandó? Dios dejó. Dios dejó. ¿Qué era la actitud de Job? Se sentó en el polvo y en las cenizas y dijo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quita. Luego, ¿qué dijo? Se quedó ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Si es eso, si eso no fuera suficiente, ahí va Satanás otra vez con Dios y le dice, bueno, pues Dios le dice, mira, cuán afligido y todavía aún así alabó mi nombre. Y si recuerdas la historia, Satanás le dijo, bueno, pues todavía tiene su salud y sus amigos. Todavía le quedó su salud y sus amigos. Déjame tocar su cuerpo y vas a ver que te va a maldecir en tu cara. No hay demonio, ni siquiera Satanás mismo, que pueda dañar o hacer algo, al menos de que Dios lo permita. Dios le mandó un demonio a Pablo
Dios. Vamos a verlo en el capítulo que viene. Ese fue el aguijón. ¿Y qué dijo? Toca su cuerpo, pero no toque su vida. Afligirlo. Y Satanás fue y tomó a Job, y desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies lo cubrió de sarna maligna. Sarna maligna. Y con las aflicciones y con enfermedades, Job se sentó y se montó de cenizas, y Job se miró a sí mismo lleno de corrupción desde la corona de su cabeza hasta sus pies, hasta sus plantas de sus pies. Y dice, en agonía, cada minuto, cada día, cada noche. Cristo dijo, todos me dejaron, pero Dios no me deja. A Job todos lo dejaron. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, porque estás dando puras tristezas, ya muérete, deja que nosotros ya podamos con nuestras vidas. Obviamente Dios te maldició. Lo último que tenía su esposa y sus amigos lo maldicieron, lo dejaron solo, y Dios mandó un perro para darle alivio. Dice que doy día y noche, cada minuto, cada día, minuto, dice la palabra de Dios. Estaba en dolor y manda un perro que lo lamba sus heridas para traerle auxilio. Nadie, ni una persona estaba ahí, pero Dios estaba con Job en toda esta tragedia. Aunque me afliccionas, sin embargo, dijo, confiaré en Él. Es tan dulce confiar en Cristo. Esa es la forma en la que glorificas a Dios. Cuando las cosas están bien y la salud está bien y vas con el doctor y sabes que ahí le vas bien con el diabetes, con la presión, con el colesterol. Ahí vas. Los niños están pues bien. Es fácil cantar. ¿Cómo sería su actitud si llegan gran aflicciones, gran dolor, desesperación, no sé, muerte, sufrimiento? Simplemente abrumado. ¿Traería una actitud de oración y alabanza a Dios? Eso es lo que es ser cristiano. Lo alabamos en nuestra aflicción, lo alabamos en nuestras tormentas de la vida. Solo entonces podremos entender realmente lo que Juan vio en la revelación que le dio Dios en Apocalipsis 21:4. No lo vas a poder ver si no has pasado esto, si nunca lloras, si nunca has sentido dolor, si nunca has sentido dolor por la muerte. El cielo no sería tan dulce para ti, ¿verdad? Si no tuvieras penas, dolores, aflicciones, ¿qué significaría esta maravillosa promesa para ustedes? No digo que no es fácil, no digo que es difícil, no digo que no es difícil. La vida es difícil. Pero es lo que dice el Señor aquí, dice, enjugará toda lágrima de sus ojos. No más muerte, no más dolor, no más llanto. ¿Qué tan dulce será si no sufres, si no te pasa nada? ¿Qué esperas? Pablo dice en Romanos 8:18, porque considero todos los sufrimientos de este momento presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos revelará. Job, Esteban, los discípulos, Pablo sabían que el sufrimiento era lo que hacía gloria. Recuerda lo que dijo anteriormente Pablo en su carta, en esta carta, en el 2 Corintios 4:17, dice, pues estas aflicciones que leves y que pasajeras, no vas a tener que estar pasando esto por mucho tiempo, la vida es así. Estas aflicciones leve, pero acabo de leer ahorita lo que dijo Pablo, todo lo que le pasó, ¿cómo
¿Cómo son leves? Pero Pablo dice, estas aflicciones leves pasajeras nos producen, ¿qué hace? Esto produce, esta aflicción produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Todo el sufrimiento para Cristo y para su gloria está haciendo tesoros en el cielo para ti. ¿Y qué concentramos? Yo quiero hacer aquí. Yo quiero tener todos los... Señor, bendíceme en abundancia aquí. Hermanos, te puede bendecir en abundancia y no tiene nada malo. Pero cuando se vuelve idolatría, cuando nos quita de Dios, ahí es cuando hay problemas. Cuando nuestra meta es nomás, queremos la bendición, pero no nos importa el que nos bendice. Nos enamoramos de la bendición, pero se nos olvida del Dios que mandó a su Hijo, que aunque fuimos pecadores, Él murió por ti. Se nos olvida. Y por eso no hay gozo, porque no nos llena nada. No nos llena, tenemos y no tenemos, y si tenemos y vemos a otros que tienen, y por qué, Señor, ellos tienen y yo no tengo, y estás ahí toda tu vida tratando de agarrar algo, cuando Dios tiene una bendición que es más allá de todo lo que puedas tú comprender. Ahí es donde está la riqueza, hermanos. Por eso les dice en Apocalipsis, mira, te crees rico, crees que tienes todo, pero sabes que estás desnudo y estás pobre. Le dice a una de las iglesias. Estás bien prosperado, tienes todo el dinero del mundo. Tienes todos los vestidos. ¿Y qué le dice Cristo? Realmente estás pobre y desnudo. Piénsalo. Yo no me vean a mí, hermanos. Vean la palabra. Yo nomás estoy expandando la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo dijo en 2 Corintios 4:17, así es como Pablo miraba las aflicciones, el sufrimiento de su vida. Esa era su actitud de Pablo hacia el sufrimiento. Estaba dispuesto y capaz de sufrir y regocijarse en su sufrimiento. Este mundo está lleno de sufrimiento, pero es pasajero. Es por un rato. Pero sí va a haber sufrimiento si lo quieres o no. Aquí está la cosa. Puede sufrir para su gloria esta aflicción leve, pasajera, que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Puede sufrir por Cristo por un poco tiempo aquí en esta vida, o puede sufrir en la eternidad separado de Dios en el infierno. ¿Quieres lo tuyo ahorita? Bebe, come, dale shine a la vida, porque esto es lo más acercas a la gloria que vas a tener de la gracia de Dios. Sufres un rato aquí por Cristo y tienes vida eterna con Él, o estás en una eternidad separado con Él. Esta maravillosa verdad es para ti y es para mí. Si no has experimentado a Jesús y a su gracia salvadora, te invito a que respondas a su amor perfecto en la cruz. Pon tu fe en el trabajo de la cruz amorosa, y tú también experimentarás este increíble peso de gloria algún día. Y ruego como iglesia a todos los que han puesto su fe en Cristo, le pedimos a Dios todos que nos aumente nuestra fe en su gracia. Que cada lágrima, cada dolor, cada desilusión y cada enfermedad y ese proceso de que nos estamos poniendo viejos, que no nos gane el orgullo. En ese proceso, que veamos la medida completa de la presencia y de la gloria de Dios, conociendo al quien sufrió por nosotros, al que dio su vida para que nosotros podríamos vivir. Vamos a ponernos de pie. Señor, es difícil, te confieso, Señor, que no digo que hemos sufrido como Pablo, o que yo he sufrido más que alguien que está aquí sentado en esta banca. Tú sabes cada cruz de cada quien. Y no me comparo con nadie.
Pero lo que sí sé es que si no hubiera sufrimiento en mi vida ahorita, yo sé lo egoísta que puedo hacer. Y si no hay sufrimiento en mi vida y me trae a mis rodillas y me trae hacia las palabras de Dios, no puedo traer tu mensaje efectivamente, Señor. Tú conoces mi orgullo, Señor, y conoces dónde afligirme, Señor, porque me amas. Y siempre les digo en el ministerio que tengan cuidado si quieren ser maestros o pastores o misioneros, porque es necesario sufrir. La iglesia sufrirá, pero Cristo ya conquistó el mundo. No estaremos solos. No sé qué aflicción cada uno traiga ahorita en su vida, Señor, pero si eso es necesario para que nos traigas a las rodillas, que nuestras caras tengan que estar escondidas, Señor, hincados hacia el suelo, y que nos podamos gozar en tu palabra, en tu gracia, que podamos ver tu gracia, Señor. No ha habido ningún creyente que tú no le has dado todo lo que necesita. Si confiamos en ti, Señor, quizás unos vamos a tener más de lo que necesitamos y es para hacer equivalencia, Señor, para ayudar a otros que no tienen. Pero siempre que somos bendecidos es para bendecir. No quiere decir que no podemos vivir una vida agradable, pero Señor, va a haber tiempos donde nos llamas a cargar esta cruz más pesada. El mundo ahorita se puede hacer de vueltas. Puede caer, Señor, guerra, puede caer falta de comida, puede caer muchas cosas que en esta nación. ¿Y luego qué? Que podamos glorificarte, Señor, y bendecirte, Señor, alabarte, Señor, ver tu grandeza, Señor, que cada vez que podemos ver todo lo que nos está pasando, que en la tormenta podamos ver claramente qué tan bueno has sido, Señor. Qué tan bueno has sido con nosotros, Señor. Sin merecerlo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.